un cordial saludo de parte del doctor Jorge Luis Trujillo Alfaro, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, así como de los demás magistrados y magistradas que integran la corporación. En el mismo sentido, recibo un afectuoso saludo de la doctora María Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. En la mañana de hoy le damos bienvenida a nuestro conferencista para disertar sobre una conferencia titulada El estado de cosas inconstitucional en materia penitenciaria y régimen de libertad condicional, un análisis a la sentencia SU 122 de 2022. Esto como parte del ciclo de capacitación en Derecho Penal y Sistema Penal Acusatorio que durante este año en la escuela. La Sala Plena de la Corte Constitucional, en efecto, al revisar varios expedientes acumulados que se refieren a la situación de personas privadas de la libertad en inspecciones de policía, en estaciones de policía o en unidades de reacción inmediata, encontró que, tal y como lo indicaban los peticionarios, estos sitios de reclusión tenían fallas estructurales, dado que existía hacinamiento y no existían buenas condiciones para albergar un número tan grande de personas, lo cual implicaba una vulneración amplia, masiva, un abanico amplio de derechos fundamentales, y en esa medida la Corte Constitucional constató que la situación de hacinamiento era una situación infrahumana y declaró un estado de cosas inconstitucional en relación con la situación carcelaria de las personas privadas de la libertad en estaciones de policía y unidades de reacción inmediata. Todo esto se debe al incumplimiento por parte de las entidades territoriales en cuanto a no omitido el cumplimiento de obligaciones al respecto, por lo que se ordenó por parte de la Corte Constitucional a diversas entidades estatales, pero principalmente al Gobierno Nacional y al Consejo Superior de la Judicatura, a adoptar medidas administrativas y financieras para aumentar la cobertura y disminuir el hacinamiento. En esa medida, se ordenó además que se vulnerara la sentencia a todos los jueces y juezas del país. Para lo anterior, la mañana de hoy contamos con el doctor Juan Carlos Acevedo Velázquez, abogado de la Universidad Libre de Pereira, especialista en Derecho Penal, Criminología y Derecho Administrativo, con diplomado en docencia universitaria, docente en la Universidad de Medellín, Americana y Autónoma, coordinador del Comité Académico del Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia y vicepresidente de la Red Interuniversitaria del Proceso y Justicia de Medellín, actualmente juez penal cuarto del Circuito Especializado de Medellín. Doctor Juan Carlos Acevedo, es un gusto tener entre nosotros, siéntase bienvenido y tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor David. Quiero dar un saludo muy especial a la doctora María Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, por su invitación y por este espacio que nos permite compartir a la comunidad judicial y académica. De igual manera, un saludo extensivo al doctor Jorge Luis Trujillo Alfaro, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta conferencia virtual. Les hablo hoy nuevamente desde la ciudad de Medellín. Quiero compartir con ustedes unas diapositivas sobre el análisis realizado a la sentencia SU 122 del año 2022, donde se declara un estado inconstitucional de cosas, no solo en los establecimientos carcelarios que ya se había decretado, sino que además se hace extensiva a todas las estaciones de policía y centros transitorios como las URIs y, por ejemplo, los calabozos de la SIJÍN, entre otros. Como objetivos de esta actividad académica tenemos como saber ser el reconocer la importancia de la sentencia SU 122 del año 2022 y aplicar la misma a nuestras decisiones judiciales. Pues es de relevancia que toda la comunidad judicial entienda la situación que se está presentando en todos los centros de detención a nivel nacional, que hizo necesaria que la Corte Constitucional, como juez de tutela, entrara a elaborar un plan con la finalidad en que en un aproximado de 6 años, estiman un aproximado de 6 años, este estado inconstitucional de cosas deje de existir, que la población carcelaria ya pueda estar en condiciones dignas y con respeto a sus derechos humanos. Como saber ser, tenemos el que debemos de comprender y aplicar la sentencia antes referida a nuestra cotidianidad laboral, con la finalidad de tomar parte en la solución de la problemática observada en la misma. Y esto no solo para los jueces y juezas de la República, sino también para los fiscales, para los delegados y delegadas del Ministerio Público y para todos aquellos defensores públicos y defensores contractuales.
¿sí? Que también hacen parte del sistema y que necesariamente deben de conocer esta sentencia y pueden con sus aportes coadyuvar a que este estado inconstitucional de cosas que se está presentando en la actualidad deje de existir. El saber hacer, tenemos que, como saber hacer, resolver las solicitudes tendientes a afectar o restablecer el derecho a la libertad de los condenados a partir de una formación específica en el tema. En la clase pasada, en la charla pasada, hicimos un poquito de referencia a las funciones del juez de ejecución de penas. Hoy vamos a hacer referencia a esta sentencia de SU 122 del año 2022 y vamos a continuar hablando precisamente de esas funciones del juez de ejecución de penas con la finalidad de dar cumplimiento a estas directrices dadas por la Corte Constitucional como máximo tribunal en materia constitucional y de salvaguarda de los derechos humanos y fundamentales en nuestra sociedad. Tenemos como antecedente jurisprudencial de la sentencia SU 122 del año 2022 los siguientes. Tenemos que una de las primeras sentencias existentes donde se habla del estado inconstitucional de cosas, podríamos decir quizás que la primera de relevancia es la sentencia T o sentencia de tutela 153 del año 1998. En esa tutela se analiza la situación que presentaban los internos de los centros carcelarios y penitenciarios de la cárcel Modelo de Bogotá y la cárcel Bellavista en Medellín. Y por todos, o por la mayoría es muy bien conocido, que la situación que se presenta en estos establecimientos carcelarios frente a las condiciones humanas de los presos es deficiente. Entonces, allí se analiza hasta qué punto existe vulneración de los derechos, pues obviamente existe una vulneración del derecho fundamental a la libertad de las personas, que es un derecho fundamental que se puede restringir, obviamente, por decisión judicial y cumpliendo ciertos criterios. Pero pese a que las personas estén privadas de la libertad, efectivamente gozan de otros derechos, pues su dignidad humana se debe respetar siempre. Entonces se empieza a analizar la situación presentada en estos establecimientos carcelarios por el hacinamiento que existente en los mismos y cómo por ese hacinamiento se vulneran derechos fundamentales de los internos. Se analiza y se tiene en cuenta el decreto 2700 del 91. De igual manera, la ley 65 de 1993, frente al Código Nacional y Penitenciario y Carcelario, se analiza lo referido tanto en el decreto, que era la norma penal para el momento, el decreto 2700 del 91, analizan el artículo 3º, que hace referencia al reconocimiento de la dignidad humana. Recordemos que en la actualidad, en la ley 906 y en la ley 599, Código Penal y Código de Procedimiento Penal, al igual que la Constitución Política de Colombia, ya la dignidad humana es el primer artículo, ¿sí? Porque es el principio fundante del Estado Social de Derecho en el cual nos encontramos, el principio de la dignidad humana. Y pese a que las personas estén privadas de la libertad, no por ese hecho no tienen derecho a que se consideren humanos, ¿sí? Y no se le puede transgredir precisamente esa dignidad humana que recoge muchos otros derechos. Se analiza el artículo 408 de los derechos de las personas privadas de la libertad. Estos dos artículos del para entonces Código de Procedimiento Penal también hacen referencia al artículo 5º del Código Nacional y Penitenciario respecto a la dignidad humana. Recordemos pues que este código ha venido teniendo variaciones, pero pues que aún existe. Se habla del problema carcelario como un asunto de orden público, pero también como una situación de extrema gravedad social. Y se ordena adoptar 9 órdenes dirigidas a las diferentes autoridades y entidades encargadas del sistema penitenciario y carcelario para tratar el estado de cosas inconstitucional. Sin embargo, pese a estas órdenes que se dan en sede de tutela, no se han podido cumplir a cabalidad, precisamente porque la situación de hacinamiento
cada vez es más crítica. Y en virtud de la normatividad penal constantemente que sale por parte de los legisladores, donde cada vez es mucho más restrictiva y cada vez precisamente evita o trae más un mayor número de delitos en los cuales se prohíbe que los jueces concedamos subrogados o beneficios penales, generando de esa manera, obviamente, mayor hacinamiento y agravando aún más la situación de estado inconstitucional de cosas que tienen los establecimientos carcelarios penitenciarios y aunado a esto, las estaciones de policía, las URIs, todos los centros de detención transitoria que terminan o dejan de ser centros de detención transitoria para convertirse en centros de detención permanente. En la sentencia SU 122 del año 2022, se trae a colación también la sentencia de tutela 388 del año 2013. En esta sentencia también se hace referencia a las violaciones de los derechos a la dignidad humana, a la vida en condiciones dignas, a la integridad personal, a la salud y a la reintegración social de las personas privadas de la libertad en 6 centros de reclusión del país. Se hace referencia a la necesidad de tomar medidas para superar el estado de cosas inconstitucionales en que se encuentra el Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario. Ojo, acá analizan 6 establecimientos carcelarios porque cogen 9 sentencias en las cuales se solicita que a las personas que están privadas de su libertad se les garanticen sus derechos fundamentales. Pero no es que el estado inconstitucional de cosas solo se dé en 6 establecimientos carcelarios. Ese estado inconstitucional de cosas se da en todos los establecimientos carcelarios del país. Se inició analizando la situación presentada en la modelo que hemos visto en años pasados, constantemente incluso lo que ha sucedido allí, donde han habido lastimosamente personas que mueren en riñas. Lo mismo ocurre en el establecimiento carcelario y penitenciario de Bellavista. También en otros establecimientos carcelarios y penitenciarios, como la cárcel de máxima seguridad de La Paz en Itagüí, donde precisamente hace poco emitió una sentencia en la cual, una sentencia condenatoria, donde hago referencia a diferentes presos que obligaban a las otras personas, que entraban allí privadas de su libertad, a pagar diferentes dineros solo para poder dormir tranquilos o para poder tener acceso a sus medios sanitarios. Eso es una situación supremamente degradante y atentatoria contra ese principio constitucional del mismo derecho internacional, que es primero el hombre, el principio pro homine, primero el hombre. O sea, estas situaciones se presentan no solo en Bellavista, no solo en el modelo, en la cárcel modelo de Bogotá, en todos los establecimientos carcelarios y penitenciarios. Y lo que quiere hacer, lo que está haciendo la Corte Constitucional como juez constitucional es obligando no solo al Gobierno Nacional, sino, por ejemplo, al Consejo Superior de la Judicatura, Fiscalía General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, a que tomen cartas sobre el asunto y con mayor decisión se intente impedir que este tipo de situaciones continúen. Entonces, volviendo a la sentencia T388 del año 2013, se hace referencia a la necesidad de tomar medidas para superar ese estado de cosas inconstitucionales. Se establece que el único problema no es el hacinamiento, porque ese no es el único inconveniente que existe. También los tratos crueles, inhumanos e indignos que existen al interior de estos penales, la violación grave y sistemática al derecho a la salud, el incumplimiento de órdenes judiciales de protección. Se han institucionalizado prácticas inconstitucionales al interior de estos establecimientos carcelarios, la falta de especial protección a los grupos especiales de la población, como las mujeres, las personas extranjeras, vulneración por requisas indignas y degradantes a familiares y amigos visitantes de los internos, infraestructura inadecuada, alimentación inadecuada e insuficiente, sometimiento a temperaturas extremas. Pues sabemos que hay centros penitenciarios que están ubicados en lugares donde hay, pues si bien en Colombia no hay estaciones
pero eso no significa de que no hayan sitios donde hay temperaturas o demasiado altas o demasiado bajas. Y eso genera precisamente, si no se sabe manejar al interior del penal, esta situación que se presenta con el clima y no se adecúan las instalaciones precisamente para hacer de pronto un poquito más llevadera este tipo de situaciones que a veces se presentan, sobre todo en ciertas etapas del año, pues claramente se está vulnerando los derechos fundamentales y constitucionales de estas personas. Pues es que estas personas no son como nosotros, que nos da calor y nos podemos mover de una habitación a otra, nos podemos mover en la oficina, quizás podamos cerrar con el blackout, podamos poner aire acondicionado. Estas personas no tienen esa posibilidad. Entonces el hecho de que no se le garantice por lo menos una protección mínima frente a las temperaturas extremas, pues eso es solo hecho es vulneratorio de los derechos constitucionales que ellos tienen. Sí, se está privando la libertad. Sí, el sistema colombiano es muy retributivo por cuanto se hace mucha referencia al castigo, pero un castigo en condiciones dignas también. Los hechos conllevan entonces a declarar en la sentencia T378 del año 2013 que el sistema penitenciario y carcelario nuevamente está en un estado de cosas contrario a la Constitución Política de 1991 por hacinamiento, inseguridad, criminalidad al interior de los penales. Asimismo, se ordena tomar las medidas adecuadas y necesarias para superar el estado inconstitucional de cosas penitenciario y carcelario. La Sala Plena de la Corte Constitucional, en la sentencia SU 122 del año 2022, que salió el 31 de marzo, revisan 9 expedientes sobre la situación de personas privadas de la libertad en inspecciones, estaciones y subestaciones de policía y unidades de reacción inmediata, donde permanecen durante más de 36 horas, a veces durante semanas y meses, circunstancias que no deben ser porque se consideran centros transitorios. Hace poco, ayer, estaba hablando precisamente con, en virtud pues, de la academia, estaba hablando con un alcalde de una ciudad importante y comentaba cómo estaciones de policía o calabozos, me ponía un ejemplo, un calabozo en el cual tenía la posibilidad para 14 personas en condiciones dignas, para tener allí 14 personas, en ese momento tenía 63 personas. 63 personas y no tenían para dónde enviarlas, porque además el IMPEC no lo recibe. Acá hay una situación muy importante que hay que conocer y es que cuando estamos hablando de personas bajo medida de aseguramiento, deben de estar en centros transitorios y cuando están en centros transitorios es responsabilidad del Ejecutivo. Esto es, de las entidades territoriales descentralizadas, de los municipios. Ellos son los responsables de asegurar la convivencia de estas personas en situaciones dignas al interior de estos establecimientos carcelarios municipales. Ya cuando son sentenciados y pasan a los establecimientos carcelarios y penitenciarios del IMPEC, pues ya la responsabilidad es del IMPEC, pero inicialmente la responsabilidad es de los alcaldes, ¿sí? Y de los gobernadores. Entonces, miramos cómo en esta sentencia SU 122 del año 2022 se hace referencia a cuáles son los problemas. Entonces hablan del hacinamiento, de la falla de infraestructura, de que no existe una buena ventilación, de que no tienen unos buenos servicios sanitarios ni de salud, de que no le permiten entrevistas con familiares o abogados. De eso hay mucha queja a los defensores, de que no se les permite a los defensores poder acudir donde sus defendidos para poder establecer una estrategia defensiva, tanto así que actualmente en la mayoría de las audiencias que yo tengo, que la mayoría de mis casos son con personas privadas de la libertad, el momento para que los defensores hablen con los procesados es la audiencia. Entonces, generalmente me piden 5 o 10 minutos para poder hablar con ellos. E incluso cuando termine la audiencia, me piden que por favor los deje conectados, que no los saque la audiencia, para que puedan hablar por las dificultades que se encuentran al momento de acudir a estos establecimientos carcelarios o de detención transitoria para poder hablar con ellos. Y eso es vulneratorio absolutamente de su derecho constitucional y fundamental
del debido proceso y de contradicción. Se logra verificar que hay muchas riñas al interior de estos establecimientos carcelarios, brotes que afectan la piel, precisamente por las situaciones de falta de higiene que viven, no alimentos ni implementos de aseo. ¿Qué se pide o qué piden los peticionarios que analizan que en estas tutelas que se analizan con la sentencia de SU? Protección de los derechos fundamentales a la vida digna, dignidad humana, salud y trasladar a estas personas a establecimientos penitenciarios y carcelarios. Óigase bien, trasladar a estas personas a establecimientos carcelarios y penitenciarios. Eso me ocurre mucho también cuando se presenta un preacuerdo en un caso que yo tenga, y es que hay mucho afán para que se emita la sentencia. Generalmente pues yo lo intento emitir lo más rápido posible, si no es en ese instante, por lo menos pronto, con la finalidad de que lo saquen de las estaciones de policía o de sus centros transitorios donde están en un agobio absoluto y los envíen a un establecimiento carcelario y penitenciario. Me piden constantemente que los envíe de la manera más rápida y oportuna a establecimientos carcelarios y penitenciarios vigilados por el INPEC. Y por ello estamos observando muchos de los jueces y juezas, por supuesto, habeas corpus o solicitud de habeas corpus, no solo de tutelas, sino de habeas corpus, en las cuales solicitan que de manera rápida se trasladen. Pues yo sé que pues, la figura no fue hecha de esa manera, constitucionalmente hablando, pero acuden a esa figura porque no tienen otras alternativas. Entonces interponen tutelas, van a habeas corpus, incidentes de desacato para que los trasladen de manera rápida. Esos centros transitorios son establecimiento carcelario y penitenciario donde, óigase bien, tampoco es que las circunstancias ameriten de que allí no va a haber vulneración de la dignidad humana y de sus derechos fundamentales, porque allí también lo existe. Pero es tan grave la situación que viven en estos establecimientos transitorios que y me disculpan utilizar esta palabra tan coloquial, se desesperan para que sean trasladados de la manera más pronta a un establecimiento carcelario penitenciario determinado por el INPE. Eso no debe ser así. Sí, una persona que está siendo procesada o ya sentenciada, que amerita una medida de aseguramiento o ya una pena efectiva de prisión, pues obviamente le estamos recibiendo un derecho fundamental por excelencia que es la libertad y muchos otros. Pero no deja de ser persona. Debemos de garantizar unas circunstancias mínimas dignas, como la higiene, por ejemplo. Y por eso observamos muchas veces en las noticias los brotes que se presentan entre ellos. En muchas ocasiones en mis audiencias no me conectan procesados o porque les dio varicela o porque les dio otra enfermedad que ni siquiera me saben explicar qué y están aislados en confinamiento. Entonces, ¿qué se solicita? ¿Qué indican? La respuesta de los jueces de instancia, la mayoría de las respuestas de los jueces de instancias, es que los hechos derivan de una situación estructural del sistema penitenciario y carcelario dentro de la declaratoria de la Corte Constitucional que hizo que el estado de cosas inconstitucionales en el sistema carcelario y penitenciario existiera, por lo que carecen de facultades para intervenir en los casos concretos. Entonces, la mayoría de estas tutelas, los jueces de instancias, no actuaron. Y eso lo dice la Honorable Corte Constitucional. ¿Cuáles son los planteamientos o los problemas jurídicos? Primero, se violan los derechos fundamentales a la dignidad humana, integridad física y libertad personal de una persona cuando se prolonga la privación de su libertad en estaciones de policía y unidades de reacción inmediata por más de 36 horas. Segundo, ¿cuáles son las condiciones mínimas de infraestructura y de garantía de derechos con los que deben contar los espacios temporales de reclusión? Tercero, ¿cuáles son las autoridades estatales con la competencia y obligación legal de garantizar las condiciones dignas de detención a esta población que por el hacinamiento en cárceles y penitenciarías no han sido trasladadas a los lugares de reclusión ordinaria? Entonces se analiza el derecho a la libertad personal, cuál es una garantía fundamental prevalente de un Estado social de derecho, artículos 6, 17 y 28 de la Constitución Política de Colombia. La libertad puede estar sujeta a restricciones definidas expresamente en la ley y a atender criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Y la detención preventiva, la medida de aseguramiento, es una restricción a la libertad
establecida en la ley que debe ser absolutamente excepcional y genera obligaciones de protección frente a otros derechos fundamentales de los internos por parte de las autoridades. Esto es muy importante que lo conozcamos los jueces, incluso los jueces que nos disciplinan, porque es que los jueces penales tenemos que tener no solo acudir a una interpretación exegética de la norma al momento de detener a una persona, sino precisamente a acudir a criterios de razonabilidad y proporcionalidad para identificar si es necesario la detención bajo una medida intramural, una medida de aseguramiento intramural frente a esa persona. Entonces es muy importante que lo conozcamos porque en muchas ocasiones precisamente es ese miedo de los jueces a tomar decisiones con criterios constitucionales frente a las posibles investigaciones disciplinarias que se vienen, donde de manera lastimosa en algunas ocasiones se han venido sanciones precisamente por quizás la falta de mayor capacitación referente a cuáles son las circunstancias que dan para que una persona pueda ser efectivamente privada de la libertad y hasta qué punto debe ser privada de la libertad una persona solamente porque la norma así lo indique de manera textual, pero sin hacer una interpretación sistemática de la norma y entender la realidad social donde nos encontramos y todo ese conglomerado de normas, no solo en materia penal, sino de derechos humanos y constitucional, que permite que los jueces de garantías puedan, en muchos casos, no acudir a una medida de aseguramiento intramural, sino a una medida de aseguramiento extramuros, como en su lugar de residencia o unas no privativas de la libertad. Y frente a eso, la Corte Suprema de Justicia Sala Penal ha sido clara que es posible. Incluso la Corte Constitucional también. Y a eso hace referencia también esta sentencia de CEU. Entonces indican que las causas de la situación frente a este estado inconstitucional de cosas está ubicada en la política criminal que ha trazado el Estado. Y analizan y indican quizás unas situaciones que han generado esto. Primera, vacíos normativos en la distribución de competencias. Segundo, altos índices de criminalidad en el país. Tercero, aplicación abusiva o excesiva de la detención preventiva. Óigase bien, aplicación abusiva o excesiva de la detención preventiva. Cuarto, la regla de equilibrio decreciente, que hablan en la sentencia T388 de 2013, dicen que es actualmente insuficiente y su aplicación aislada ha propiciado que el hacinamiento de los establecimientos penitenciarios y carcelarios se extienda a lugares de detención transitoria. Esto hace referencia a la prohibición de asignar ciertos cupos en los establecimientos carcelarios y penitenciarios, pues obviamente si no se cuenta con las circunstancias que garanticen la dignidad de los mismos. Entonces hace que muchos establecimientos no acepten a diferentes personas sentenciadas y obliguen a estar en unos centros transitorios hasta meses. Quinto, las entidades territoriales han omitido sus obligaciones legales con la población procesada. Recordemos que las entidades territoriales son las competentes de vigilar la privación de la libertad de las personas que están bajo medidas de aseguramiento. ¿Sí? Entonces se ha considerado y se ha observado que las entidades territoriales han omitido sus obligaciones legales frente a esta población. Y las entidades territoriales y las de orden nacional deben prever los recursos para garantizar condiciones dignas en la privación de la libertad de las personas procesadas. Miren, esto tiene muchas razones de ser. Y es que, lastimosamente, como estamos hablando de entidades de carácter territorial, pues quienes dirigen las entidades de carácter territorial, pues obviamente son personas del Ejecutivo, de la política nacional. Y en muchas ocasiones no es muy bien recibido por la comunidad general, lastimosamente, personas que tengan dentro de sus programas de gobierno políticas tendientes a la protección de las personas procesadas o sentenciadas, porque la generalidad de la comunidad se siente tranquila y satisfecha es con políticas
tendientes a criminalizar más conductas desviadas existentes en la sociedad o aumentar las penas, ¿sí? Pero no políticas de criminalidad tendientes a salvaguardar los derechos de estas personas. Tanto así que en muchas ocasiones uno lastimosamente observa cómo se dirigen e indican: ¿yo por qué tengo que mantener bandidos o delincuentes que se han ganado su lugar en un establecimiento de reclusión? Pues la respuesta es: sí están obligados, porque esas personas que están sentenciadas no dejan a un lado o no pierden su condición humana por el hecho de ser sentenciados, y se tienen que salvaguardar los derechos mínimos humanos de estas personas en esos establecimientos transitorios de reclusión, entiéndase en cárceles municipales, estaciones de policía, entre otros, ¿sí? Fundamentos de la sentencia SU 122. Entonces, hablan del tamaño. El estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario se ha extendido a los centros de detención transitoria. La intervención del juez constitucional es necesaria para orientar a las entidades de orden nacional y territorial para resolver las vulneraciones a las garantías constitucionales. La situación exige que el Estado tenga actuaciones y medidas urgentes y efectivas para lograr los estándares constitucionales de garantía y respeto al ser humano, porque por el hecho de estar privado de la libertad no dejan de ser humanos, ¿sí? Se ordena al Gobierno Nacional y al Consejo Superior de la Judicatura se adopten las medidas administrativas y financieras necesarias para la creación de una sala especial de seguimiento para la vigilancia del estado de cosas inconstitucionales y el cumplimiento de las medidas establecidas. ¿Por qué se ordena esto? Porque les decimos, desde el año 1998 se ha venido hablando de estado inconstitucional de cosas en la población carcelaria, y se han dado unas directrices para que se dé cumplimiento a las mismas y efectivamente evitar que esto continúe. Pero pese a esas decisiones de la Corte Constitucional, esto ha ido empeorando cada vez más. Entonces, encuentra la Corte Constitucional que existe una necesaria intervención del juez constitucional con la finalidad de orientar las entidades del orden nacional y territorial para resolver vulneraciones a garantías constitucionales. Y de igual manera, encuentran necesario que entre el Gobierno Nacional y el Consejo Superior de la Judicatura, que es quien nos administra, se adopten medidas administrativas y financieras para crear una sala especial de seguimiento para vigilar estas órdenes que se han dado en la sentencia SU 122 del año 2022 y evitar que este estado inconstitucional de cosas continúe. La Sala Plena de la Corte Constitucional decreta un plan de acción para realizar de forma progresiva, con inicio en marzo del año 2023, es una duración máxima de 6 años, medidas urgentes para poder evitar que esto continúe. Entonces, hablan de 3 fases, ¿sí? La primera fase, con la finalidad de disminuir y acabar el hacinamiento en los centros de detención transitoria, incluyendo lo que está haciendo la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Óigase bien, que ya empezó, estamos en el año 2022, empezamos desde el mes pasado. Sin embargo, siempre se han hecho capacitaciones a los jueces de ejecución de penas, pero frente a esta sentencia empezamos desde el mes pasado. Entonces, se dice que se debe capacitar a los funcionarios de la Fiscalía y Rama Judicial sobre el uso excepcional de la detención preventiva. Y acá es muy importante que en la rama judicial no solo, y eso se está haciendo, no solo se capacite a la parte penal, sino también a la disciplinaria. Es necesario. Y incluso a los jueces administrativos. En la segunda fase está eliminar los centros de detención transitoria y ampliar cupos en establecimientos carcelarios con condiciones que garanticen los derechos de las personas procesadas.
La Sala Plena reiteró el deber de abstenerse de mantener a las personas en detención preventiva durante más de las 36 horas que establece la Constitución. Porque recuerden que las URIs son centros transitorios, pero actualmente personas con medida de aseguramiento de varios meses están detenidos en las URI y es por la falta de cupos existentes en los establecimientos carcelarios y penitenciarios. Entonces, hacen referencia primero a levantar la suspensión de términos decretada mediante el auto del 3 de septiembre del año 2019, el auto 110 de la Corte Constitucional, que hace referencia a la regla del equilibrio decreciente, que consiste en que las autoridades competentes solo podrán autorizar el ingreso de personas a los establecimientos penitenciarios y carcelarios si y solo si el número de personas que ingresan es igual o menor al número de personas que salgan o que egresen del establecimiento carcelario. Segundo, es el auto 110 del año 2019. ¿Sí? Segundo, extender la declaración del estado de cosa inconstitucional contenida en la sentencia T388 del año 2013. Recordemos, allí se analizaron 6 centros carcelarios y penitenciarios del país para garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad en centros de detención transitoria, como inspecciones, estaciones y subestaciones de policía y unidades de reacción inmediata. En consecuencia, suspender la aplicación de la regla del equilibrio decreciente prevista en la sentencia T388 del año 2013 por las razones expuestas en la parte motivada de esta providencia hasta tanto no se adelante las medidas estructurales formuladas y se atienda a las condiciones indignas en las que se encuentran las personas privadas de la libertad, con la finalidad de que sean atendidos en establecimientos carcelarios y penitenciarios. El problema es que esto genera mayor hacinamiento en esos centros carcelarios y penitenciarios y por ende otra vez un estado inconstitucional de cosas en los mismos. Por ello, se hablan de más soluciones. Tercero, para el seguimiento del cumplimiento de las medidas estructurales que se ordenan en la presente sentencia y las que se adopten para superar el estado de cosa inconstitucional, se obliga a crear una sala especial de seguimiento sin perjuicio de las funciones y competencias que le corresponden a los jueces de instancia en los casos acumulados en el proceso de la referencia en virtud de la Constitución política, ¿sí? Y en el decreto 2591 del 91. En consecuencia, ordena al Consejo Superior de la Judicatura, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, destinar los recursos para el funcionamiento de esta sala a la mayor brevedad posible. En cualquier caso, la sala plena se reserva la posibilidad, cuando hablo de la sala plena es de la Corte Constitucional, se reserva la posibilidad de supervisar el cumplimiento de la presente sentencia cuando lo considere pertinente y a través de los mecanismos que estime adecuados. Cuarto, ordena al IMPEC que dentro de los 2 meses siguientes a la notificación de esta sentencia, realice las actuaciones adecuadas y necesarias y traslade efectivamente a los establecimientos penitenciarios a todas las personas condenadas que se encuentren privadas de la libertad en centros de detención transitoria. Y la Procuraduría General de la Nación debe vigilar el cumplimiento de esa orden. Para efecto del cumplimiento del ordenado, indica que el IMPEC debe dar un trámite preferencial al traslado de, primero, las mujeres gestantes, segundo, las mujeres cabezas de familia, tercero, las personas que requieren la prestación de servicios y tecnologías en salud de manera permanente y cuarto, adultos mayores. Oiga, bien, pero aclaremos que incluso estos cuatro prioridades son personas que cumpliéndose los requisitos podrían darse lugar incluso a la prisión domiciliaria, porque están dentro del artículo segundo, perdón, dentro del numeral segundo al quinto del artículo 314 del Código de Procedimiento Penal, para que exista una modificación entre una prisión en establecimiento carcelario a una domiciliaria. Sin embargo, sabemos que en muchas ocasiones no se da, entonces por eso obligan a que se le dé prioridad a ellos. Quinto, voy a intentar hacer o señalar casi todas las órdenes que dan porque son bastantes. Quinto, ordenar al IMPEC que dentro de los 2 meses siguientes a la notificación de esta sentencia realice actuaciones adecuadas y necesarias para el traslado de todas las personas privadas de la libertad a quienes un juez les haya impuesto la medida de detención preventiva en el lugar de residencia o concedido la prisión domiciliaria, porque observamos en muchas ocasiones que se vienen con acciones de habeas corpus porque se ordena el traslado a la prisión domiciliaria y se demoran semanas en hacerlo. Entonces acá se ordena que se dé cumplimiento inmediato a estas decisiones de los jueces de conocimiento.
indican que para efectos de dar cumplimiento al ordenado en este numeral, el IMPEC debe dar un trámite preferencial a lo mismo. Mujeres gestantes, madres cabezas de familia que tengan problemas de salud o adultos mayores. Sexto, se ordena a las entidades territoriales que tienen bajo su jurisdicción inspecciones, estaciones o estaciones de policía, URI y centros similares que dentro de los 4 meses siguientes a la notificación de esta sentencia garanticen que las personas privadas de la libertad en estos lugares cuenten con las condiciones mínimas de alimentación, acceso a baños, ventilación y luz solar suficientes, así como la separación tanto entre hombres y mujeres como entre menores y mayores de edad. Recordemos que acá también se hace referencia a los centros especiales de detención de menores de edad. Séptimo, luego de cumplir con los traslados de las órdenes anteriores, en caso de que la situación de hacinamiento continúe en las inspecciones, estaciones y subestaciones de policía y unidades de reacción inmediata y lugares similares bajo su jurisdicción o exista población procesada dentro de aquellos espacios, se ordena a las entidades territoriales que tienen bajo su jurisdicción los mencionados espacios a cargo de la Policía Nacional o Fiscalía General de la Nación que, en término máximo de 1 año y medio siguiente a la notificación de la providencia, dispongan de inmuebles, bien sea que estén bajo su dominio o a través del perfeccionamiento de contratos, como el comodato de arrendamiento, para que se dé cumplimiento al ordenado aquí. Obligan allá las entidades territoriales a eso. Dicen, además, que en estos establecimientos destinados a la privación de la libertad, se debe garantizar que estas personas tengan acceso a servicios sanitarios y de agua potable de manera permanente, que haya una custodia adecuada, a recibir visitas de sus familiares y amigos, porque se les priva muchas veces de esto. Es impresionante lo que uno escucha de ellos, de las quejas de ellos cuando se conectan a audiencias, como ese auxilio que piden en muchos casos. Que se garantice que se entrevisten con sus abogados defensores, el suministro de la alimentación diaria con el componente nutricional requerido, según los estándares aplicados por la USPEC, que es quien los administra, entidad que tendrá que facilitar la información necesaria a fin de dar cumplimiento a este numeral. Ojo, miren, esto es muy importante porque todos los jueces somos jueces constitucionales y con fundamento en esta sentencia podemos tomar nuestras decisiones en las acciones de tutela que nos lleguen porque no se da cumplimiento a esto. Sexto, el acceso a servicios de salud y urgencias y de control que requieran las personas detenidas. Séptimo, los permisos y traslados que requieran conforme a las previsiones del Código Nacional Penitenciario y Carcelario, cuando piden traslado para citas médicas, por ejemplo. El cumplimiento de esta orden está a cargo de las respectivas entidades territoriales y la USPEC. Octavo, ordenar a las entidades territoriales que tienen bajo su jurisdicción inspecciones, estaciones y subestaciones de policía, URI y otros espacios destinados a la detención transitoria, que dentro del mes siguiente a la notificación de esta sentencia verifiquen el régimen de afiliación o aseguramiento en salud en el que se encuentra cada persona detenida. Se debe garantizar que todas estas personas tengan afiliación a salud y reportar las novedades que correspondan, sea del caso. Y si no tienen afiliación a salud, recordemos que tiene EPS, hay EPS que trabajan con los PEC, se debe gestionar la atención a salud y garantizar los traslados necesarios para la correcta, pronta y continua prestación de los servicios requeridos por las personas privadas de la libertad. Noveno, se ordena la celebración de convenios entre el IMPEC y las entidades territoriales con la finalidad de salvaguardar los derechos de la población detenida. Se ordena también a la Defensoría del Pueblo y Procuraduría General de la Nación, esto es al Ministerio Público, que realice brigadas jurídicas y periódicas en los centros de detención transitoria del país con el objetivo de verificar las condiciones de detención en que se encuentran las personas, hacer seguimiento a las mismas e impulsar la libertad o traslado de las personas procesadas, siempre y cuando cumpla con los requisitos y según sea el caso. También obliga entonces al Consejo Superior a la Fiscalía General de la Nación, ojo bien, que se dé capacitación a los jueces y fiscales en torno a verificar el carácter excepcional de la medida de detención preventiva, porque es un carácter excepcional. No podemos entender la medida de aseguramiento como una pena, porque no es una pena, es una medida transitoria durante el transcurso del proceso, es excepcional.
En otras charlas continuaremos hablando sobre ello. También se obliga al Consejo Superior de la Judicatura a elaborar un estudio técnico que determine el número de cargos de jueces de ejecución de penas requeridos para que se garantice el funcionamiento y la oportuna y eficiente administración de justicia. Se ordena, por ende, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que desde su respectiva competencia adopte las medidas necesarias para que inicios de la próxima vigencia fiscal, esto es 2023, entren en funcionamiento los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad. Se exhorta a la Fiscalía General y al IMPEC para que a la mayor brevedad posible dispongan de un personal idóneo y necesario para impulsar y apoyar las medidas de descongestión referidas al número anterior. Obligan o advierten a las entidades del orden nacional y entidades territoriales para que hagan todo lo posible para evitar el hacinamiento en las inspecciones y estaciones, mejor dicho, en los centros de detención transitoria. Y hacen referencia a la obligación de adecuar espacios para que esto deje de ocurrir. También se ordena que en el término máximo de un año, contado a partir de la notificación de la providencia, todas las entidades territoriales, especialmente los departamentos, el distrito capital y capitales de departamento, establezcan una planeación de fuentes de financiación de gastos que incluyan el aumento de cupos a favor de la población procesada bajo detención preventiva. ¿Sí? Ordena al Ministerio de Justicia y Derecho y Ministerio de Hacienda Pública a incluir en el presupuesto general de la Nación un rubro destinado específicamente a la ampliación de cupos en establecimientos carcelarios y a superar las causas que han llevado al hacinamiento. De igual manera, a que incluyan dentro del documento COMPES esta situación, que es un documento del Departamento Nacional de Planeación, con la finalidad de garantizar que el cumplimiento de estas órdenes del Honorable Corte Constitucional. Son muchas más las decisiones o las órdenes que se dan en esta sentencia. En conclusión, esta sentencia S.U. analiza la historia de sus propias decisiones frente al estado inconstitucional de cosas en la cual vive la población carcelaria a nivel nacional. Y es por ello que concluye que este estado inconstitucional de cosas no solo se da para las personas privadas de la libertad en establecimientos carcelarios y penitenciarios, sino también para las personas con medida de aseguramiento que están en centros transitorios. Como segunda conclusión tenemos que nos corresponde a los jueces, fiscales, Ministerio Público, defensores, defensoras, entiéndase pues, obviamente, mujeres, hombres, nos corresponde efectivamente con nuestras decisiones fomentar la protección de los derechos constitucionales y fundamentales de las personas privadas de la libertad. Y ello en muchas ocasiones se da cuando con decisiones supremamente argumentadas, ajustadas no solo a la ley, sino a la misma jurisprudencia y a las normas constitucionales, evitamos que una persona vaya a una prisión intramural cuando puede concederse una prisión domiciliaria o incluso unas medidas diferentes. Lo mismo frente a la medida de aseguramiento. Cuando no es necesaria esa medida de aseguramiento, con la finalidad no solo de salvaguardar sus propios derechos, sino incluso teniendo en cuenta la situación que está viviendo toda la misma población carcelaria y penitenciaria. Si tenemos fundamento jurídico y constitucional para acudir a otras medidas de aseguramiento menos restrictivas de los derechos, lo podemos hacer y lo debemos de hacer. Y como tercera conclusión, las entidades territoriales y el gobierno nacional tienen la obligación de en su presupuesto incluir y aumentar constantemente los cupos, no solo de la población carcelaria, que eso le compete al gobierno nacional, las que ya están detenidos, sino los cupos de las personas que
tengan que estar bajo una medida de aseguramiento y asegurar y garantizar sus derechos constitucionales y fundamentales. Y por último, suspende esa regla del equilibrio decreciente, toda vez de que esa regla de equilibrio decreciente se entendió que está generando que exista mayor hacinamiento en los centros transitorios que en los mismos establecimientos carcelarios y penitenciarios. Es algo muy particular que lastimosamente sucede precisamente por esta situación en la cual incluso no solo se hace referencia en la sentencia T388 del año 2013, sino que se habla en el auto 110 del año 2019. No siendo más por el tiempo, les agradezco su amable atención. Doctor David, le doy el uso de la palabra para las preguntas que tengan al respecto. Doctor Juan Carlos, muchas gracias. En efecto, aquí en el chat han surgido varias preguntas que me limito a transmitirle con el nombre de las personas que lo hacen. Pregunta Alexander Argotti Lagos: ¿cuáles serían las obligaciones de ponderación que debe asumir un juez de control de garantías conocedor del estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario a la hora de imponer una medida de aseguramiento privativo de la libertad? Doctor, muchas gracias. Pues lo que no debemos de olvidar es que si bien se pueden cumplir los requisitos objetivos y en parte subjetivos para la imposición de una medida de aseguramiento, tenemos que tener muy en cuenta que la libertad es un derecho supremamente constitucional y el cual solo debemos de restringir en caso de ser necesario. Y es en caso de ser necesario, tenemos que tener muy en cuenta que al momento de restringirlo con una medida de aseguramiento intramural, lo vamos a enviar precisamente o a una estación de policía o un centro transitorio donde observamos claramente, no solo por los medios noticiosos, sino nosotros directamente observamos cómo están viviendo estas personas allí. Entonces, si podemos acudir a medidas de aseguramiento, ¿cómo? En lugar de residencia, debemos de acudir a ellas o unas medidas de aseguramiento no privativas de la libertad. Es que debemos de recordar que las medidas de aseguramiento no son penas. En muchas ocasiones la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sancionado a diferentes países como Chile, como Perú, porque cuando se habla, por ejemplo, de la finalidad de la protección de la comunidad, de la sociedad, casi que estamos entendiendo que la medida de aseguramiento es en sí una pena, cuando ni siquiera la persona ha sido vencida en juicio. Entonces, los jueces de garantías y los jueces de segunda instancia frente a los jueces de garantías debemos de tener muy en cuenta toda esta situación que está presentando, leer y estudiar estas sentencias de la Corte Constitucional y aplicarlas dentro de nuestras decisiones para establecer hasta qué punto es necesario privar de una libertad a una persona en intramuros cuando se puede hacer en una prisión domiciliaria. No estoy diciendo que lo hagamos en todos los casos, pero hay muchos casos en los cuales sí podemos acudir a una medida menos restrictiva de los derechos, que si bien es restrictiva de la libertad, es menos restrictiva de otros derechos como la misma dignidad humana que se están viendo vulnerados en estos establecimientos transitorios. Muchas gracias, doctor David. Lo que pasa es que es un tema bastante extenso y no alcanzaría a abarcarlo, yo creo que ni en otra hora sobre eso. Claro que sí, doctor, no, ni más faltaba con los... Sabemos que pues, este ciclo de conferencias es largo, completo, y estos son solamente esbozos, introducciones. A mí me interesa preguntarle por un concepto que surgió en su exposición, que es un tecnicismo que tiene que ver con la regla del equilibrio decreciente. ¿Cuál fue esa modificación? Si usted nos puede precisar en qué consistió esa modificación de la regla jurisprudencial. Muchas gracias, doctor. Sí, lo que pasa es que con la sentencia T388 del año 2013 se impone una regla para que los establecimientos carcelarios no abran más cupos de los que tienen, teniendo en cuenta, pues obviamente ellos abren, a ver, ellos tienen en cuenta los cupos no solo con lo establecido por los PEC, sino que pues a ellos les corresponde recibir toda la población que viene detenida. Entonces, como está generando tanto hacinamiento, lo que dijo la Corte Constitucional es hagamos referencia a una regla de equilibrio decreciente. Y la regla de equilibrio decreciente consiste en que solo se podrá recibir el mismo número de personas o se tendrá en cuenta para el ingreso de las personas que van ingresando al establecimiento carcelario frente a las que van saliendo o ingresando al establecimiento carcelario. Entonces, no podemos hablar de que ingresan 10 cuando solo están saliendo 2. ¿Sí? Tenemos que ser proporcionales.
No necesariamente tiene que ser igual, no necesariamente tienen que ingresar 2, para que ingresen 2 tienen que salir 2, pero tenemos que acudir a criterios de proporcionalidad. Y dan ejemplos. Por ejemplo, entran 5, pero por lo menos han salido 2, pero no que entren 10 y han salido 2. Entonces lo que está diciendo la Corte Constitucional es suspender esa regla de equilibrio decreciente al cual hicieron referencia en la sentencia de tutela y luego en el auto 110 del año 2019, suspenderla con la finalidad de que puedan ingresar más personas al establecimiento carcelario penitenciario, porque el estado inconstitucional de las cosas aún es más grave en los centros transitorios que en los establecimientos carcelarios y penitenciarios. Permítanme un segundo, yo sé que nos extendemos un poquito más, le hago referencia a lo que dicen frente a la regla del equilibrio decreciente, ¿en qué consiste? Dicen, el auto 110. En primer término, la regla del equilibrio decreciente consiste en que las autoridades competentes solo podrán autorizar el ingreso de personas a los establecimientos penitenciarios y carcelarios si y solo si el número de personas que ingresan es igual o menor al número de personas que salgan del establecimiento de reclusión durante la semana anterior por la razón que sea, por ejemplo, a causa de un traslado por obtener libertad. Y 2, el número de personas del establecimiento ha ido disminuyendo constantemente de acuerdo con las expectativas y las proyecciones esperadas. Se trata, por tanto, de un remedio judicial para hacer frente al riesgo de vulneración de derechos fundamentales. Esto es frente al hacinamiento. Eso lo suspenden. Dicen, no la tengan en cuenta, porque la situación en centros transitorios está siendo mucho peor. No sé, doctor, si de pronto hay... Doctor, claro que sí, estoy muy generoso y además con la referencia jurisprudencial pues nos deja la precisión. Aquí surgió una pregunta, yo creo, de una jueza, porque la pregunta tiene que ver mucho con la coyuntura y, digamos, teniendo en cuenta pues el proceso de firmas y de publicación de la SEU. Dice, me imagino, la doctora Nubia Granados, mientras se implementan las medidas ordenadas por la Corte Constitucional, ¿cuáles deben ser las órdenes en las acciones de tutela para restablecer los derechos de las personas privadas de la libertad en centros transitorios cuando aún son procesados, si no hay más lugares y el IMPEC se niega a trasladarlos? Gracias, doctor. Lo que nos dice la Corte es ordenemos el traslado. Ordenemos el traslado. Y el IMPEC tiene que cumplirlo. Ahora, que no tienen cómo cumplirlo y sé que es difícil para ellos, pero eso no significa que no tengamos que hacerlo. Lo tenemos que ordenar. Lo deben de cumplir. Y si no lo pueden cumplir, pues obviamente el Ministerio de Justicia tiene que analizar esta situación, lo mismo el IMPEC y los PEC, para poder dar cumplimiento a estas decisiones judiciales. Pero no podemos, por el hecho de que el IMPEC nos diga que no tienen forma de cumplirlo, no hacerlo. Es como si una persona tiene que ser necesariamente privada de la libertad por una sentencia condenatoria o por una medida de aseguramiento, no lo podamos hacer por el hecho de que no hay cupos, ¿no? Pues es nuestra decisión, estamos acudiendo precisamente a la normatividad y tenemos que ordenar la privación de la libertad si es necesaria. IMPEC, usted tiene que solucionar, es usted que tiene que solucionar también, ¿sí? Entonces, por ese hecho no podemos dejar de tutelar los derechos, porque si hay vulneración de los derechos fundamentales de estas personas, pues para eso estamos los jueces constitucionales, IMPEC, Ministerio de Justicia, y obviamente todas las entidades cumplan. Y dentro de ese cumplimiento determinen más presupuesto para que se amplíen los cupos, ¿sí? En caso, por ejemplo, los jueces que sea necesario privar de la libertad, los jueces de tutela, por supuesto no podemos, por ese solo hecho, no ordenar el traslado. Porque es que, doctora, y yo creo que usted lo sabe, las situaciones que están presentando en los centros transitorios es más grave que las que se han presentado en los establecimientos carcelarios y penitenciarios. Tenemos que ordenar, ya el IMPEC determinará y pues ellos lo irán cumpliendo, pero no podemos dejar de hacerlo, incluso eso es necesario. Doctor Juan Carlos, muchas gracias. Preguntas en el tintero. Digamos, fue una conferencia muy concurrida en redes sociales. Espero pues guardarlas y en una próxima ocasión escuchar su concepto sobre esos asuntos. Como siempre, pues gracias al doctor Juan Carlos Acevedo Velázquez, quien su experiencia pues ha dado luces para la comprensión de la sentencia SU 122 del 22. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas del sector justicia que se conectaron a nuestra conferencia virtual. Como siempre, muchas gracias y feliz resto de día.